La historia humana no está enterrada, está esperando a que alguien la moleste. Cada hallazgo parece una prueba, hasta que notas que algunos cuerpos fueron dejados como mensaje. Número 11. Los moldes de yeso de Pompeya. El cuerpo ya no está, pero el hueco lo recuerda. En Pompeya, en Campania, sepultada por el Vesubio en el año 79 de nuestra era, los excavadores encontraron vacíos con forma humana, sellados dentro de la ceniza endurecida. La ciudad había sido redescubierta a mediados del siglo XVIII, pero el hallazgo más inquietante llegó en la década de 1860, cuando Giuseppe Fiorelli vertió yeso en aquellas cavidades. De ahí surgieron posturas detenidas en el último instante de vida, rodillas dobladas, brazos levantados para protegerse, manos crispadas, sandalias, hebillas de cinturón y leves marcas de rostros. En el Jardín de los Fugitivos, 13 personas yacían en un viñedo, adultos y niños atrapados juntos mientras intentaban huir. Las ruinas de aquel viñedo abandonado aún conservan esa escena en silencio. Los escáneres modernos revelan que muchos moldes todavía guardan huesos en su interior. 86 vaciados han pasado por análisis de ADN, escaneo en 3 dimensiones y tomografía. El yeso conserva el pánico. Número 10. Ötzi, el hombre de hielo. El 19 de septiembre de 1991, los excursionistas alemanes Erika y Helmut Simon vieron restos humanos asomando del hielo en Tisenjoch, muy alto en los Alpes del Ötztal, cerca de la frontera entre Austria e Italia. Yacía a 3.210 metros sobre el nivel del mar. Durante días, ni siquiera quedó claro de qué país era. El 2 de octubre, los topógrafos fijaron el punto con precisión. Estaba a 92,56 metros dentro de Italia. Aquel hombre era Ötzi, un viajero de la edad del cobre momificado de forma natural, de unos 5.300 años de antigüedad, que perdió la vida hacia el 3.300 antes de nuestra era, con unos 45 años. El hielo conservó lo que la tierra suele arrebatar. Tenía tatuajes en la piel. Su última comida seguía en el estómago. Un hacha de cobre permanecía junto a su equipo. Luego, en 2001, las imágenes revelaron sílex alojado en su hombro izquierdo, junto a una arteria dañada. No fue solo el frío. Alguien llevó la violencia hasta ese paso. Número 9. Fosa común de Thornton Abbey. Tras una sola persona en un paso de montaña, el suelo de Thornton Abbey se abre para 48 al mismo tiempo. En Lincolnshire, Inglaterra, unas excavaciones en la década de los 2010 sacaron a la luz una fosa de emergencia del siglo XIV, fechada en la época de la peste negra. Los fallecidos fueron descritos como aldeanos, no soldados, no monjes nombrados en una crónica. Aldeanos, reunidos en un entierro rural por la peste, mientras Inglaterra perdía quizá a 1/3 de su población. No era East Smithfield, en Londres, levantado para acoger sepulturas múltiples junto a una capital desbordada. Era un paisaje de abadía, con campos alrededor y suelo consagrado debajo. En tiempos normales, la muerte se llevaba a una tumba individual, a ritos, a veces a un ataúd. Aquí, la urgencia se impuso sobre la costumbre. La epidemia llegó al campo, y el campo respondió con una sola tumba compartida. Número 8. Las manos derechas cercenadas de Avaris. Tras una fosa común, ¿qué lugar conserva solo las manos? En Tel el Daba, la antigua Avaris, en el delta oriental del Nilo, los arqueólogos hallaron la respuesta en el patio de acceso de un palacio Ixa. En el año 2011, las excavaciones sacaron a la luz 3 fosas junto a un complejo de la Sala del Trono. Dentro aparecieron al menos 12 manos derechas de adultos, aunque otros informes elevaron la cifra hasta 16. Algunos dedos seguían alineados, pero no había cuerpos asociados. El depósito data del segundo periodo intermedio, aproximadamente entre 1640 y 1530 antes de nuestra era, cuando Avaris era la capital de los Ixos. Un estudio publicado en Scientific Reports lo describió como la primera prueba esquelética de una práctica que hasta entonces solo se conocía por relieves egipcios de guerra, donde los soldados presentaban manos enemigas como honor o recompensa. Aquí, el poder no solo contaba victorias, las exhibía. Y el siguiente hallazgo baja ese silencio hasta un solo rostro. Número 7. Hombre de Tollund. El 8 de mayo de 1950, unos cortadores de turba en la ciénaga de Bielskopdal, cerca de Silkeborg, Dinamarca, se toparon con algo que no debía estar allí. Un rostro en la turba oscura, piel serena, ojos cerrados,
tan intacto que llamaron a la policía, porque parecía un crimen reciente y fatal, pero no era reciente. El hombre de Tollund había muerto en la primera edad del hierro, aproximadamente en el siglo V a.C., más de 2000 años antes de que las palas lo alcanzaran. La ciénaga lo había sellado con una precisión asombrosa. Estaba desnudo, salvo por un gorro y un cinturón. Alrededor de su cuello tenía la soga. Lo que al principio parecía una escena criminal moderna era más antiguo que la propia Dinamarca. La turba conservó el cuerpo, la expresión y la evidencia de una ejecución ritual. Su último documento seguía atado a su garganta. Número 6. Los esqueletos de la casa de barcos de Herculano. En Herculano, cerca de Nápoles, quienes perdieron la vida no aparecieron en las calles, aparecieron junto a la orilla, dentro de oscuros cobertizos abovedados para barcas, apretados contra el mar que casi habían logrado alcanzar. Durante años, los arqueólogos creyeron que la mayoría de los habitantes había escapado de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, pero las excavaciones realizadas entre 1980 y 1982 sacaron a la luz la antigua playa. Cerca del agua yacían unos 300 esqueletos. Un estudio de Nature describió a 80 personas del primer depósito de la oleada piroclástica, agrupadas dentro de 12 cámaras. Allí esperaban hombres, mujeres y niños. Entre ellos había una joven embarazada. En sus restos aún pudieron identificarse los pequeños huesos del feto. Muy cerca apareció también una barca romana, de unos 9 metros de largo, como si el auxilio hubiese quedado detenido a un paso. El punto de rescate se había convertido en el lugar del desenlace fatal. La oleada caliente llegó en segundos y dejó aquellas cámaras selladas como lugares de descanso definitivo. Número 5. Fosa de la masacre de Schlitz. Tras un acto de violencia ya enterrado, Schlitz afila el patrón. En el foso exterior, cerca de Aspern an der Saya, los arqueólogos de finales del siglo XX hallaron a más de 200 personas que perdieron la vida dentro de solo una quinta parte de un asentamiento de la cultura de la cerámica lineal, datado en torno al año 5000 antes de nuestra era. No eran tumbas, eran despojos. Los restos aparecían entre el relleno del foso, depositados en las defensas del poblado después de un ataque. Los cráneos daban el testimonio más claro. Armas contundentes les habían golpeado con una fuerza devastadora, y los azadones de tipo zapato, herramientas de piedra pulida hechas para impactar, podían quebrar el hueso. Una de las víctimas mostraba señales de una herida por flecha. Y luego llega la pista más fría. Entre quienes no sobrevivieron escasean las mujeres jóvenes. Esa ausencia deja abierta una posibilidad difícil. Algunas pudieron haber sido llevadas con vida. En Schlitz, el foso registra violencia fatal, ruina y a los que faltan. Número 4. Masacre de Crow Creek. En Crow Creek, la primera pista no es cómo perdieron la vida, sino lo que algunos ya habían logrado sobrevivir. Varios cráneos conservaban heridas antiguas en el cuero cabelludo, lesiones que habían cerrado antes del ataque final. Hacia el año 1325 de nuestra era, en una aldea fortificada de Dakota del Sur, los restos fueron arrojados a una zanja defensiva. Más tarde, los arqueólogos recuperaron allí al menos 486 personas, entre hombres, mujeres y niños. Lo que quedó preservado en aquella zanja es contundente. Muchos presentaban señales de agresiones en la cabeza. Los restos aparecieron desarticulados. Cabezas, manos y pies faltaban, o estaban separados del torso. Algunos cráneos tenían perforaciones. Otros mostraban impactos severos causados por golpes pesados. El desgaste en las superficies óseas expuestas indica que los cuerpos permanecieron a la intemperie antes de ser enterrados. No eran solo las víctimas de un único ataque. Algunos ya habían sobrevivido a la violencia una vez. La zanja registra la segunda vez en que no lo consiguieron. Número 3. Copas de cráneo de la cueva de Gog. Aquí el hambre no era la pista más inquietante. Lo más oscuro era la intención. Después de una zanja donde la violencia volvió a aparecer, el suelo de la cueva se estrecha entre la luz de las lámparas, las paredes de caliza y huesos trabajados con una paciencia difícil de imaginar. En Cheddar Gorge, en Somerset, Inglaterra, la cueva de Gog conservó restos humanos de hace unos 14.700 años, investigados por primera vez en el siglo XIX y analizados de nuevo, con mucho más detalle, por investigadores del Museo de Historia Natural. Aquellos restos pertenecían a adultos, adolescentes y niños. Las marcas de corte indicaban que los cuerpos habían sido descarnados y algunos huesos mostraban señales de dientes humanos, una evidencia de que fueron tratados de forma muy parecida a restos de animales. Entonces el patrón se volvió todavía más preciso.
Las bóvedas de varios cráneos habían sido moldeadas con cuidado hasta formar recipientes parecidos a cuencos, mientras que un hueso del antebrazo humano llevaba un grabado deliberado en zigzag. Los investigadores sostienen que aquello probablemente fue ritual, no una respuesta al hambre. Aquí, sobrevivir no era la pista más oscura. La pista más oscura era el diseño, y el siguiente lugar convierte ese diseño en un sistema. Número 2. Acequias del recinto de Herzheim. La cueva de Gog dejó copas hechas con cráneos en una cámara. Herzheim convirtió ese gesto en una operación. En Renania-Palatinado, Alemania, este asentamiento de la cultura LBK se fecha aproximadamente entre el 5300 y el 4950 a.C., con los depósitos más inquietantes cerca de su fase final. En las zanjas del recinto, los excavadores hallaron miles de fragmentos de huesos humanos, quizá de cientos de personas, mezclados con cerámica y restos de animales. Los huesos largos habían sido abiertos para acceder a su interior. Los cráneos aparecían fracturados siguiendo patrones repetidos, y las marcas de corte mostraban el trabajo de retirar los tejidos. Algunas calvarias fueron recortadas hasta adoptar formas parecidas a copas craneales. Los restos estaban fragmentados, clasificados y colocados con cuidado. Los objetos recuperados y los análisis isotópicos sugieren que algunas de esas personas venían de mucho más allá del asentamiento. Ataque masivo, sacrificio, consumo ritual. Las etiquetas siguen en disputa. La organización, no. En Herzheim, la violencia tenía un sistema. Número 1. Sacrificio infantil de Huanchaquito Las Llamas. Un hueso asoma en la superficie de una duna cerca de Trujillo, pálido contra la arena del desierto costero. En 2011, unos niños de la zona vieron aquellos restos. El arqueólogo Gabriel Prieto siguió la pista, y Huanchaquito Las Llamas dejó de parecer un simple cementerio. Lo que apareció era mucho más oscuro. Más de 140 niños estaban dispuestos en depósitos ordenados, junto a unos 200 llamas jóvenes. Muchos tenían entre 5 y 14 años. Los restos mostraban cortes en el esternón y en las costillas, compatibles con una apertura del pecho hecha con una hoja. Algunos cráneos estaban teñidos de rojo con un pigmento mineral a base de cinabrio, y sobre el sedimento húmedo quedaron huellas antiguas, pisadas marcadas en el barro, como si la comitiva hubiera avanzado por el lodo durante una crisis violenta del Niño. Todo ocurrió entre los años 1400 y 1450 de nuestra era, en las últimas generaciones Chimú, antes de la conquista inca. Cerca de allí, Pampalacruz reveló después 227 esqueletos infantiles, y no muy lejos, las ruinas de Chanchán todavía recuerdan el poder de aquel mundo. La ofrenda fue inmensa, el imperio cayó de todos modos.